Sí, doctora. Ok, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces entramos al capítulo de lesión renal aguda en pediatría. Bueno, entonces como definición, quedamos que la lesión renal aguda o injuria renal agudo o fallo renal agudo que se estableció en los últimos años esta definición porque cumple más los criterios de esta lesión, bueno, por decirlo así. Y se define como una disminución abrupta, sostenida de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Súbita, que pues usualmente es reversible, ¿no? A diferencia de la lesión renal crónica. Hay un aumento progresivo en los niveles de urea y creatinina, y bueno, obviamente esto conlleva a alteraciones metabólicas, específicamente una inhabilidad de los riñones para regular los líquidos y los electrolitos, ¿no? Déjenme encuentro mi ratón, aquí estoy. ¿Ustedes pueden ver la flechita? Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Bien. Bueno, entonces, esto es igual que en los adultos, no cambia. La incidencia en niños, pues es desconocida, obviamente es una estadística bastante, pues relativa, no es como correcta, puesto que no hay una estadística establecida de cuántas son las personas que al año presentan lesión renal aguda, pero bueno, esto incrementa mucho en los pacientes hospitalizados, ¿no? Prácticamente algunas literaturas dicen que pacientes en terapia intensiva hasta el 70% pueden llegar a presentar alteraciones en la función renal, ¿no? Entonces es mucho, ¿no? Sobre todo pacientes de terapia intensiva. Los pacientes de cirugía cardíaca, que en los niños es algo que vemos muy frecuente por padecimientos congénitos, malformaciones, pues es algo también muy, muy común que lleguen a presentar lesión renal aguda. Los neonatos, que como ustedes ya saben, ¿no? Un niño tiene diarrea, o alguna infección, sepsis que provoque algún daño directo renal, pues un niño se choca, ¿no? Y es muy frecuente que los niños, sobre todo los pretérminos, cualquier variación en el volumen o en la volemia provoca lesiones renales agudas secundarias a choque, ¿no? Y bueno, obviamente estos porcentajes se elevan más en países en vías de desarrollo, que no, en vías de desarrollo, y bueno, sobre todo pues países como México, ¿no? Donde hay poco alcance a los sistemas de salud en los niños, que generalmente van a consulta hasta que ya de plano el niño está deshidratado, ¿no? No tienen como la cultura muchas veces de llevar a consulta a los niños, ¿no? Y hasta que de plano están muy mal. Y bueno, obviamente se ve más en áreas rurales, ¿no? Pacientes que tienen cuadros de gastroenteritis, parasitosis, ¿no? Como malaria, leptospira, síndrome hemolítico urémico, donde obviamente las pérdidas de líquido son bastante elevadas a través de vía gastrointestinal, y bueno, obviamente esto conlleva a una lesión renal. Entonces tenemos la fisiopatología, ¿no? Que es la falla renal aguda, que se divide, al igual que en el adulto, en tres, ¿no? Causas prerrenales, daño parenquimatoso o intrínseco, y causas posrenales. Y cada una tiene su diferente fisiopatología. Las causas intrínsecas, a su vez, van a tener una subdivisión, ¿no? Que es la necrosis tubular aguda, que puede ser isquémica y tóxica. Ajá. Y otras causas intrínsecas va a ser la nefritis tubulointersticial, que ya la vimos, y otra va a ser las glomerulonefritis agudas. Ajá. Entonces, estas tres son parte de las causas intrínsecas. Y bueno, estas, pues a su vez, se subdividen, como les conté, en isquémicas y tóxicas. Y bueno, hablando un poquito de la ira prerrenal, pues es igual que en el adulto, ¿no? La ira prerrenal va a ser consecuencia de una disminución en la volemia, en la perfusión renal,
una caída del flujo renal secundario, pues a muchas causas, ¿no? Pueden ser quemaduras, deshidratación, pérdidas, ¿no? Gastrointestinales, diversas causas que pueden provocar pérdida súbita, ¿no? De líquidos. Entonces, esta disminución del volumen intravascular va a provocar activación de unos receptores a nivel carotídeos. Y estos receptores a nivel carotídeos, ¿qué van a hacer? Pues bueno, van a tratar de compensar esa volemia, van a tratar de mejorar la perfusión renal a través de varias vías, ¿no? Una es la vía renina, angiotensina-aldosterona, otra es la activación del sistema simpático y otra es la liberación de hormona antidiurética, ¿no? Por medio de estas tres vías, lo que se intenta, pues, es mejorar la volemia, ¿no? Ese es un mecanismo que se echa a andar inmediatamente que se establece una disminución del volumen intravascular, ¿no? Pero muchas veces esto no es suficiente. Muchas veces estos mecanismos compensadores no son suficientes para mejorar al 100% la función o la perfusión renal, ¿no? Y entonces es cuando intervienen estas sustancias, ¿no? Como la noradrenalina, la vasopresina, la angiotensina 2, que también hacen un intento por compensar esto, ¿no? La angiotensina 2, pues como ustedes se acuerdan, incrementa la constricción de la arteriola eferente, ¿no? Y de esta forma trata de mejorar el flujo sanguíneo renal, ¿no? La vasopresina, la cual a nivel de los túbulos colectores, pues va a permitir la apertura de acuaporinas y de esta forma, pues, incrementar la reabsorción de agua, ¿no? A nivel tubular, ¿no? Y la noradrenalina, que esta actúa a nivel de la arteriola aferente, ¿no? Entonces, estos tres mecanismos también se echan a andar tratando de mejorar la perfusión renal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si fallan estos mecanismos y estos mecanismos, ¿no? ¿Qué pasa si se perpetúa esa hipoperfusión, si se perpetúa esa hipovolemia, si estos mecanismos no son suficientes para mejorar el flujo sanguíneo renal? Pues bueno, ¿qué pasa? Pues progresa. Progresa la falla renal aguda prerrenal y progresa a una lesión tubular proximal, ¿no? Que nosotros muchas veces pues vamos a conocer como necrosis tubular aguda, que ustedes ya seguramente ya lo vieron extensamente, ¿no? Y aquí solamente va a ser un repaso. Entonces, cuando ya se presentó esa hipoperfusión mantenida, ¿no? Persistente, entonces vamos a ver que van a empezar a lesionarse las células tubulares, específicamente las células tubulares proximales y también las células de la asa de Henle, ¿no? Pero son más las más susceptibles a la hipoxia, las tubulares proximales, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa hipoperfusión? Vamos a tener dos vías, ¿no? Una, que esa hipoperfusión persistente se va a ver favorecida por que a nivel medular, en riñones, va a haber un estado persistente de hipoxia en condiciones normales, ¿no? Es decir, los riñones tienen más o menos el 25% del flujo sanguíneo, ¿no? Pero eso en condiciones normales pues se va a distribuir entre corteza y médula. Y siendo la médula la más hipoperfundida, es decir, la médula va a tener un estado persistente de hipoxia. Ahora, si a esta hipoxia nosotros le agregamos la hipoperfusión presentada en la falla renal aguda prerrenal, esta hipoperfusión va a presentar una mayor hipoxia a nivel medular, ¿no? Y esta hipoxia medular se va a ver favorecida porque, pues obviamente el flujo sanguíneo que va a estar ahí, que es glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, van a presentar
una concentración, va a haber un tránsito bastante congestionado y eso va a perpetuar la hipoxia. ¿Y qué va a pasar a nivel tubular? Pues bueno, van a empezar a alterarse estas células y la primera fase va a ser la pérdida del borde en cepillo de las células tubulares, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, esto va a progresar. Estas lesiones tubulares pues van a ser lesiones tubulares en parches, es decir, algunas se van a salvar de esto, ¿no? Pero otras van a presentar lesiones subletales, otras letales. Esto se va a prolongar y algunas pues van a presentar necrosis y apoptosis, ¿no? Y estas células se van a ir desprendiendo y a su vez, ¿qué va a pasar? Bueno, algunas van a obstruir todo lo que es el túbulo, ¿no? Se va a obstruir. ¿Y qué va a pasar con el filtrado glomerular, ¿no? El filtrado glomerular se va a regresar por un mecanismo que se llama retrodifusión. Ajá, que es el paso de agua desde los túbulos hacia el exterior, ¿no? Sin embargo, no van a ser por filtración como normalmente se hace, sino es el paso de agua y solutos, pero sin presentar una filtración adecuada, ¿no? Eso se llama retrodifusión. ¿Por qué? Porque todo está obstruido, los túbulos van a estar obstruyendo los segmentos, los detritus, las células necróticas van a obstruir todo lo que son los túbulos. ¿Y qué va a pasar al final? Pues bueno, va a haber algunas células van a quedar medio vivas, ¿no? Otras de plano van a estar muertas y bueno, esas medio vivas, ¿qué va a pasar? Por mecanismos de regeneración celular van a volver a crecer, ¿no? Van a proliferar y hasta que finalmente llegan a la recuperación. Esto muchas veces no pasa, ajá, o sea, muchas veces no llega a la regeneración completa y muchas veces cuando esto se prolonga, pues puede llegar a un daño renal crónico, ¿no? Cuando esto se prolonga, cuando la injuria es mantenida, ¿no? Y esto, pues obviamente es lo que nos va a dar la idea de cómo se comporta la uresis a diferentes niveles, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? La uresis no va a ser igual aquí, ni acá, ni acá, ¿no? Va a ser diferente, ¿no? Ahorita vamos a mencionar cómo va a ser. Entonces, la necrosis tubular aguda, como ya lo comentamos, puede ser hipóxica, que es lo que ya les comenté, ¿no? Secundaria a eventos hipóxico-isquémicos mantenidos a la vasoconstricción sostenida, que ya comenté, y la tóxica, pues es la que normalmente se conoce como nefrotoxicidad, que ahí es como muy importante que también hagan la diferencia con la nefritis tubulointersticial que ayer vimos, ¿no? La nefrotoxicidad es un capítulo aparte, donde obviamente el uso de algunas sustancias producen daño tóxico directo a lo que son las células tubulares, específicamente del túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Y bueno, esto es secundario a fármacos, ¿no? Y bueno, hay muchas causas de daño renal intrínseco o parenquimatoso. Estas son como el apartado, ¿no? Necrosis tubular aguda, hipóxico-isquémica, nefrotoxicidad por fármacos, algunas toxinas, sobre todo esto lo vemos mucho en sepsis, ¿no? La sepsis provoca liberación de toxinas y estas toxinas tienen predisposición a dañar los túbulos renales, ¿no? La lisis tumoral, nefropatía por ácido úrico, que esto lo vemos mucho en pacientes oncológicos, nefritis intersticial aguda, glomerulonefritis, lesiones vasculares y síndrome urémico hemolítico, ¿no? Esas son como las causas más comunes en pediatría. Las drogas nefrotóxicas más comúnmente que presentan daño parenquimatoso son estas: aminoglucósidos, medios de contraste IV. Obviamente estamos hablando de dosis muy altas o por muchos días, ¿no? No, si te ponen una micacina no quiere decir que ya vayas a hacer nefrotoxicidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en los niños sí es muy más frecuente que en el adulto que hagan nefrotoxicidad, ¿no? O ototoxicidad, por ejemplo, ¿no? En los niños, sobre todo los prematuros que reciben aminoglucósidos por muchos días, pueden presentar algún grado de nefrotoxicidad.
Medios de contraste intravenosos, que siempre que van a hacer algún estudio con medio intravenoso, sobre todo en los niños, que ya habíamos visto antes, hay que hidratar perfectamente al niño antes y después para poder barrer rápidamente ese medio de contraste, ¿no? Que provoca vasoconstricción arteriolar a nivel renal, ¿no? Y de esa forma es el daño renal que se presenta. Otros fármacos que están involucrados en nefrotoxicidad son estas, ¿no? Anfotericina B, ifosfamida, cisplatino, aciclovir, acetaminofén. Las cefalosporinas también tienen una participación en nefrotoxicidad, aunque no es tan común, ¿no? Y bueno, ya vimos las fisiopatologías de prerrenal, que esto ya lo comentamos, disminución de flujo sanguíneo, me da una hipoperfusión, un daño tubular que si se corrige puede retroceder, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ve a nivel de laboratorio? Pues obviamente cuando es prerrenal vamos a presentar oliguria y bueno, va a ser una orina muy concentrada, ¿no? Generalmente arriba de 350 miliosmol. La renal, pues es el daño parenquimatoso con alteraciones propias renales. ¿Cómo lo vamos a ver en el laboratorio? Pues generalmente se ve con un sedimento con orina, perdón, con cilindros, hematuria y proteinuria, ¿no? Las osmolaridades urinarias pues pueden estar disminuidas porque, bueno, generalmente puede estar alterada a nivel tubular, ¿no? Y hay disminución de la concentración urinaria. Y a nivel posrenal, pues obviamente el daño es obstructivo. Aquí no vamos a andar en este tipo de lesión renal aguda porque es más como de urología, pero pues bueno, cualquier cosa que te produzca obstrucción en algún nivel del tracto urinario, ya sea de parénquima propiamente, ureteros, vejiga o uretra, puede ser por diferentes causas, ¿no? Un lito, que generalmente son litos mayores de 1 centímetro, tumores, coágulos, y pues aquí el mecanismo es mecánico, ¿no? Está bloqueada la salida de la orina, esto va a provocar retención urinaria, la orina se regresa, y bueno, obviamente todo lo que son los asuados van a incrementar, porque no tienen por dónde salir, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuál es el tratamiento? Pues obviamente corriges la obstrucción, se provoca salida de la orina y pues obviamente todos los tóxicos van a disminuir. El cuadro clínico, que era lo que les decía hace rato, dependiendo de la fase del daño tubular, vamos a saber cómo están las fases de la lesión renal aguda. Se divide en 3 fases: fase oligúrica, fase diurética y fase de recuperación. La fase oligúrica es casi inmediatamente después de la injuria que se provoca o del daño, pero puede ser todavía unos días después, ¿no? Desde el paciente tiene oliguria, ¿no? Esto, si se prolonga más de 3 a 6 semanas, generalmente es poco probable que se recupere, ¿no? Y que lleguen a falla renal crónica. La fase diurética es cuando empieza a despejarse todo lo que es el túbulo, que empiezan a recuperarse las células tubulares y obviamente todo lo que estaba acumulado ahí por retrodifusión pues va a empezar a salir, ¿no? Entonces aquí tenemos incremento de la diuresis y la fase de recuperación pues es lenta, de 3 a 12 meses después. Incluso esos pacientes se tienen que estar monitorizando porque algunos quedan hipertensos, algunos quedan con elevación de creatinina, no llegan al rango normal, algunos quedan con algunas alteraciones en el sedimento urinario, ¿no? Pero generalmente si se corrige la causa que provocó el daño renal y si se vigila, es probable que el paciente recupere la función renal hasta en un 100%, ¿no? ¿Qué complicaciones hay? Pues bueno, todas las complicaciones que son iguales a las de la falla renal crónica, ¿no? Si el riñón no funciona, pues todo lo que regula el riñón se va a alterar, ¿no? Complicaciones metabólicas, que son las causas de muerte en todos los pacientes renales. Un paciente no se muere de uremia, eso es algo que quiero que les quede claro, no se muere de uremia, se muere de las complicaciones metabólicas agudas, que si no se corrigen el paciente se muere. ¿Cuáles son? Hipercalemia, acidosis metabólica, son las 2 causas de muerte en pacientes, a corto plazo obviamente, en pacientes con lesión renal aguda o crónica, si no se corrige rápidamente.
y bueno, otras alteraciones electrolíticas, hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, ¿no? De estas es poco probable que te mueras, pero sí te pueden provocar un daño muy grave, ¿no? Sobre todo a nivel cerebral, neurológico. Cardiovasculares, todo esto forma parte del famoso síndrome urémico, ¿sí? El síndrome urémico es un conjunto de alteraciones a diferentes órganos provocados por el daño renal, ¿no? Cardiovasculares, edema pulmonar, arritmia, pericarditis e hipertensión. Gastrointestinales, pues pacientes con náusea, vómito, desnutrición, gastritis, sangrado. Neurológicas, hematológicas, infecciosas, ¿no? Pacientes con síndrome urémico son pacientes que generalmente están en sopor mental. Hematológicas, pues la uremia depositada a nivel del tubo digestivo va a provocar sangrados, anemias, y obviamente son personas que van a tener alterados sus sistemas de defensa y van a tener más predisposición a infecciones, específicamente sepsis y neumonía. Ahora, ¿qué vamos a hacer si nos llega un paciente a urgencias, el cual tiene pues datos de falla renal aguda, ¿no? Pues bueno, primero vamos a hacer una anamnesis, ¿no? Un interrogatorio bien dirigido, generalmente aquí es hacia la mamá, que es la que trae al niño. Vamos a preguntar, pues, si tiene antecedentes de pérdidas gastrointestinales, como diarrea o vómito, o bien alguna hemorragia, tubo digestivo, incluso respiratorio puede ser, alguna quemadura, ¿no? Siempre hay que preguntar cuánto está orinando el niño. Ajá, en un paciente deshidratado, siempre hay que preguntar, ¿está orinando o no está orinando? Y obviamente, pues siempre hay que explorarlo, ¿no? Un paciente pediátrico, el primer dato de deshidratación es la lengua seca, ¿no? Lengua en perico, que es como muy, muy seca. Obviamente es un niño que tiene datos de deshidratación, va a tener llantos sin lágrimas, ajá, sobre todo los chiquitos, ¿no? Lloran y no les sale lágrima, los ojos los puede tener hundidos. Hay otro dato clínico que se llama síndrome, lienzo húmedo, el síntoma del lienzo húmedo, que es cuando agarras la piel y la tiene así como si fuera una tela, ¿no? O sea, se estira bastante, ese es un dato de deshidratación. A los bebés que todavía tienen fontanela, ¿no? Las fontanelas se cierran, la anterior se cierra más o menos al año de edad. Entonces, pacientes que tengan menos de un año de edad, que tenga datos de deshidratación o pérdidas de líquidos, siempre hay que tocarle la fontanela, con mucho cuidado, ¿eh? La mollera, como dicen las abuelitas, ¿no? Si está bastante hundida, pues es un niño que está deshidratado, ¿verdad? Todo lo contrario cuando tienen hemorragias cerebrales o algún dato de hipertensión intracraniana, pues la fontanela se les abomba. Ajá. Normalmente no se debe de sentir ni abombada ni deprimida, debe sentirse normal, ¿no? Entonces, cuando está deshidratada, pues se deprime. Y bueno, hay que preguntar síntomas sistémicos, infecciones faringe, disentería, púrpura, fiebre, artritis. Estos son como para completar el cuadro clínico. Hay que preguntar si no tiene cardiopatías o alguna cirugía, o bien que haya tenido exposición a toxinas, ¿no? AINES y ECAS, medios de contraste. Y bueno, aquí las características clínicas entre la prerrenal y la parenquimatosa son estas, ¿no? Sobre todo, prerrenal es más como enfocada a datos de choque o deshidratación, ¿no? No hay sudoración, pérdida de peso, hipotensión, taquicardia, mucosas secas, ausencia de llenado capilar o llenado capilar lento. Todo eso son datos de deshidratación. Y la intrínseca, al contrario, ¿verdad? Ya cuando hay un daño parenquimatoso, que es lo más común, pues que debute con oliguria, ¿no? Entonces, si hay oliguria, ¿dónde está todo ese líquido? Pues está fugado, ¿no? El paciente que va a tener datos de hipervolemia, ¿no? Aumento del llenado capilar, yugular, ascitis, edema, anasarca, va a tener incluso estertores, galope, patomegalia, hipertensión. Todo eso son datos de hipervolemia. La clasificación CADIGO del daño renal agudo en los niños, pues tiene varias, ¿no? Hay varias escalas. Originalmente empezó la RIFLE en el año 2004, cada una por sus siglas, de acuerdo al riesgo del daño renal, ¿no? Riesgo, injuria, falla, lesión y pérdida de la función renal, ¿no? De acuerdo a las siglas. Y bueno, en el 2004 empezó esta clasificación para adultos, ¿no? Donde marcaba realmente lo que
los parámetros que se usa es la creatinina basal, el aclaramiento de creatinina, ¿no? Estas eran las que se tomaban en cuenta. Entonces, aquí todavía no había clasificación para niños, esta era para adultos. Después, en el año 2007, esta te toma en cuenta la creatinina basal, como va incrementando. Y bueno, esta te toma otros rangos, ¿no? En la clasificación A15, pero generalmente también se basa en la creatinina basal. La CADIGO, que salió en el 2012, pues también aquí te toma no solo la creatinina basal, sino también la necesidad ya de terapia renal sustitutiva, que generalmente es ya cuando están en falla, ¿no? Y bueno, en el 2012 también la clasificación para niños está tomando en cuenta la RIFLE, la KIN y la CADIGO, como que la unificó, y también tomaron en cuenta la diuresis, ¿no? Porque acuérdense que en los niños es bien importante ver cuánto orina. Entonces, aquí también, dependiendo la etapa, estamos viendo cuánto está orinando el niño, ¿no? Está en el estadio 1 cuando orina menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, es decir, lo que orina, hay que dividirlo entre los kilos que pesa y entre el número de horas que estás haciendo la contabilidad, ¿no? Si estás contando todo lo que orinó en 12 horas, pues vas a juntarlo, lo divides entre el kilo y luego entre las horas, ¿no? Si te da menos de 0.5, pues estamos en el riesgo 1. Si te da menos de 0.5, pero en 12 horas, estamos en el riesgo 2. Y si te da menos de 0.3 en 24 horas, pues ya prácticamente es anuria, ¿no? Ya el niño está en falla renal, ¿no? Entonces, estas clasificaciones son bastante útiles, nos sirven para ver la necesidad de terapia de sustitución renal, y prácticamente, pues, en niños y en adultos es muy parecido, ¿no? El diagnóstico de falla renal aguda, pues obviamente es el tamaño renal. Pues un riñón con falla renal aguda va a ser un riñón grandote, va a ser un riñón que va a tener incremento de la ecogenicidad, ¿no? Va a estar muy hiperecogénico. La forma también se puede alterar, puede tener incluso calcificaciones u obstrucción, si hablamos de un daño posrenal, ¿no? Alteraciones vasculares que pudieran estar obstruyendo el flujo de salida también puede haber, ¿no? Pruebas diagnósticas, nos limitamos también a pedir algunos niveles de sodio en orina. Normalmente, si te sale menos de 20, estamos hablando de una ira prerrenal. El FENA, que es muy útil en este caso para el daño prerrenal, normalmente en niños y adultos debe de ser a 1, pero en prerrenal es menor a 1. En la necrosis tubular aguda del 2 al 3%, pero para que esto sea verídico, el paciente no debe de estar usando diuréticos. Y bueno, que te salga normal muchas veces no quiere decir que el paciente no tenga nada, ¿no? Si clínicamente te indica que tienes falla prerrenal, pues bueno, no es como algo que tenga que ser absoluto, ¿no? Otros laboratorios, sobre todo si el paciente ya está con alteraciones metabólicas, pues son estas, ¿no? Hiponatremia, hipercalemia, hipocalcemia, hipofosfatemia y los electrocardiogramas y los gases arteriales. Todo eso lo tienes que tomar en pacientes con daño renal agudo, perdón. Los índices urinarios, que normalmente nos sirven para diferenciar una ira prerrenal de una intrínseca, pues va a ser la densidad urinaria, ¿no? Mayor a 1020 en la prerrenal, menor a 1010 en intrínseca. Los molaridad urinaria, que ya habíamos dicho, en la prerrenal es más de 350, en la intrínseca menos de 300. El sodio urinario, que en la prerrenal es menor a 20, en la intrínseca mayor a 30. El FENA, que en la prerrenal es menor a 1, en la intrínseca mayor a 2. El sedimento urinario, pues generalmente en la prerrenal es normal y en la intrínseca sí hay varias alteraciones, ¿no? Sedimento telescopado que llamamos, que es cuando tiene muchas alteraciones, cilindruria, células renales, proteinuria y hematuria. Algunos biomarcadores que son importantes, la creatinina, generalmente la creatinina se va a elevar muchísimo, pero se eleva de 24 a 48 horas después. Realmente lo que nos sirve más para el daño renal agudo es el BUN y la urea. Eso es lo que se eleva más rápido, ¿no? En pocas horas después de la injuria renal, ¿no? Porque la creatinina se eleva hasta después de 24 a 48 horas.
Siempre hay que ver el gasto de la volemia, ¿no? El estado de volemia y el gasto urinario. Ahora, el tratamiento, pues, va a ser corregir, ¿no? Corregir lo que está provocando el daño renal agudo, corregir las anormalidades electrolíticas y ácido basas, que como ya les dije, esto es lo que va a matar al paciente. Hay que saber si el paciente necesita estar restringido de líquidos o no. Ajá, porque en los líquidos siempre va a haber una disyunción de si le pones los líquidos normales, lo restringes o le pones más, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a manejar. Si un paciente ya tuvo daño renal agudo y yo le provoco más insultos renales en un futuro, pues es un paciente que puede ir a renal crónica, ¿no? Una buena nutrición, ajustar medicamentos a función renal. Hay unas tablitas donde te dice, dependiendo la creatinina y la función renal, cómo le vas a ajustar el medicamento, ¿no? Hay medicamentos que se ajustan, no sé, al 75%, al 50% de la dosis, dependiendo del grado de creatinina que tenga el paciente, ¿no? Y obviamente cuando son pacientes que tienen problemas ya refractarios al tratamiento farmacológico y médico, pues hay que empezar terapia de reemplazo renal, ¿no? Ya cuando de plano el manejo es refractario, ¿no? Que ya no responde, ¿no? Entonces, lo crucial es mantener la perfusión renal. Muchas veces se han usado vasodilatadores, ¿no? Dopamina, dosis bajas. Dicen que te mejora el flujo sanguíneo, ¿no? Se puede usar en pacientes en terapia intensiva, ¿no? Ok, entonces el aporte de líquidos y electrolitos, te digo, tiene mucho que ver que tenemos que hacer un balance hídrico adecuado, ¿no? Tenemos que contar todas las entradas y todas las salidas. Y tiene que haber un balance neutro, pero los líquidos se manejan diferentes en las iras oligúricas y en las poliúricas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que documentarnos si mi paciente está en la fase oligúrica o en la poliúrica. Si está en la oligúrica, ¿qué voy a hacer? Pues obviamente lo voy a restringir de líquidos. Ajá, le voy a poner líquidos a necesidades basales. ¿Y esto cómo se calcula? Por pérdidas insensibles, ¿no? Le pongo las pérdidas insensibles, le sumo la diuresis de 24 horas, a lo mejor algunas otras pérdidas, y a nivel intravenoso no hay que poner electrolitos que pudieran causar alguna alteración metabólica grave, no ponemos sodio, no ponemos potasio, el sodio a necesidades basales. Esto es en las oligúricas. Y en las poliúricas, pues los líquidos se ponen a necesidades basales, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si mi paciente está poliúrico? Si yo no repongo lo que está perdiendo, pues va a ser un círculo vicioso y se va a volver a deshidratar y puede volver a provocar falla renal, ¿no? Por hipovolemia. Entonces, si mi paciente está poliúrico, yo tengo que reponer esas pérdidas, ¿no? Le pongo las necesidades basales a pérdidas insensibles, le repongo 2/3 partes de la diuresis y las pérdidas extrarrenales. Los electrolitos se ponen con precaución, ¿no? Aquí me faltó poner cómo se ponen los líquidos en un paciente que está con datos de hipervolemia, ¿no? Si un paciente tiene hipervolemia, pues ahí sí hay que tener restricción de líquidos, ¿no? Para disminuir la hipervolemia. Y bueno, las terapias de sustitución renal, hemodiálisis, que es como más efectiva en pacientes que tienen trastornos metabólicos graves. La diálisis peritoneal, que es mucho más accesible para los niños porque tiene menos repercusiones hemodinámicas, menos riesgos de complicaciones cardiovasculares y les permite un mejor crecimiento, ¿no? Sobre todo cuando va a durar mucho tiempo en esta etapa, ¿no? Reemplazo continuo lento, que generalmente pues no lo usamos tanto en niños, a menos que sea un paciente muy grave, muy hipotenso, que estén en terapia intensiva, ¿no? Bueno, esto ya no lo vamos a ver y sería todo. ¿Tienen dudas, chicos, de falla renal aguda? Creo que no. Bueno, vamos a ver un rato a ver si alcanzamos a ver la crónica. ¿La alcanzan a ver? No, todavía no, doctora. ¿No la ven?
Sigue en No, aguda. ajá. Ahí voy. Ahora sí, ¿ya la ve? No, todavía está en falla renal aguda. Debe dejar de compartir la pantalla y después compartir la crónica. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, entonces vámonos a la falla renal crónica en pediatría. La enfermedad renal crónica en niños es algo bastante complicado. Hay muchos niños con esta enfermedad. Muchas vienen de enfermedades sistémicas, ¿no? Consecuencia de enfermedades sistémicas. Otras vienen por una herencia, ¿no? Familiar, genética, una predisposición. Y otras por glomerulopatías no diagnosticadas, ¿no? Que progresaron a esclerosis y falla renal crónica, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene mucho que ver casi siempre que es una enfermedad que le pega más a la gente con escasos recursos económicos, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí como nefróloga pediatra, de todos los pacientes que tengo o que he tenido a lo largo de mi formación como nefróloga pediatra, ¿cuántos pacientes son de estrato socioeconómico alto con falla renal crónica? Muy poquitos, a lo mejor un 2%, ¿no? 98% son pacientes con escasos recursos económicos. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto, no? O quien dice que solo los pobres se pueden enfermar de daño renal crónico, ¿no? Entonces, realmente no es que solo los pobres se enfermen de daño renal crónico, sino que las personas que tienen un estrato socioeconómico bajo tienen mucho menos atención médica, mucho menos van a los servicios de salud de forma oportuna cuando hay algún problema, ¿no? Por ejemplo, una glomerulopatía o alguna situación que te estaba marcando que no está bien, los papás no llegan, no llevan a sus hijos a consulta, ¿no? O muchas veces son personas que viven en comunidades muy alejadas, donde tienen una pobre pues red médica, ¿no? O red de sistemas de salud, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver que no hay una atención oportuna de estos pacientes. Hablando de epidemiología, más o menos 395 niños se mueren al año por renal crónica. Más o menos en México, esto es subestimado, pero es una prox de 3,000 a 6,000 niños con enfermedad renal, ¿no? El diagnóstico generalmente es tardío. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Dicen que la raza negra tiene más predisposición, pero bueno, aquí vemos de todo, ¿no? Contaminación ambiental puede generar alguna intervención, realmente no se conoce mucho, pero bueno, si una persona tiene predisposición, puede tener algún grado de desequilibrio inmunológico, activación de diferentes efectores inmunes, y esto puede favorecer el desarrollo de glomerulopatías. Además de que esto puede estar influenciado por algunas cosas, ¿no? Urbanización, sobrepoblación, mala higiene. Realmente no hay nada así concluyente, ¿no? Esto te provoca daño renal crónico, no hay, ¿no? Se habla que puede favorecer esto, pero no hay como tal, ¿no? ¿Cómo se define la enfermedad renal crónica? Se define como un daño renal estructural o funcional que va a permanecer por 3 meses o más, ¿no?
con un filtrado glomerular disminuido menor a 60 mililitros por minuto sobre 1.73 metro cuadrado y con los siguientes hallazgos, ¿no? Va a ser el flujo glomerular disminuido más alteración en la composición de la sangre o de la orina, alteración de los estudios de imagen o alteraciones en la biopsia renal. ¿Cuándo se puede tomar? Porque no siempre se puede biopsiar. Acuérdense lo que les dije. Riñones esclerosados o menores a 8 centímetros ya no se biopsian. Pues muchas veces cuando llegan con nosotros ya tienen riñones chiquititos. Nunca vamos a saber cuál fue la causa del daño renal crónico, ¿no? Tenemos varias etapas de la lesión renal crónica. Son 5. Esto de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, ¿no? Cuando tienen una tasa de filtración glomerular mayor a 90, pues es fase 1. Si está entre 60 y 89, grado 2. Si está entre 30 y 59, grado 3. Si está entre 5 y 29, grado 4. Menor a 15, ya son pacientes en grado 5, ya tienen una insuficiencia renal que requiere diálisis, ¿no? Bueno, la relación entre la creatinina plasmática y el aclaramiento de creatinina. Normalmente ya sabemos que la tasa de filtración glomerular debe de ser arriba de 100, pero a medida que va cayendo la tasa de filtración glomerular, va a empezar a elevar creatinina. Y si ustedes se fijan, estas son las cifras de creatinina, la creatinina se empieza a elevar hasta que la tasa de filtración glomerular empieza a disminuir de 30, ¿no? Cuando empieza a caer la tasa a 30, empieza a elevar creatinina. Es por eso que cuando estamos en estas etapas y te sale una creatinina normal, no quiere decir que no tengas, ¿no? Por eso yo siempre les he dicho, la creatinina no te descarta daño renal crónico, una creatinina normal, ¿no? Ya a estas alturas, es por eso que los diagnósticos no son oportunos, ¿no? Ya cuando llegan con creatinina de 2, pues porque ya tienen una tasa de filtración glomerular menor a 30, ¿no? ¿Qué es lo que me hace más oportuno mi diagnóstico? Ya lo habíamos visto, ¿no? El examen general de orina, que casi siempre un examen general de orina normal, pues es poco probable que haya un daño renal. Es poco probable, ¿no? A menos que sean causas urológicas o de algún otro tipo, ¿no? Pero un examen de orina normal es poco probable que tengas algún grado de daño renal, ¿no? Y si quieres algo más confiable, tómate una cistatina C, pero la creatinina no sirve de nada. Es por eso que, bueno, sí sirve, pero ya en etapas bastante avanzadas. Es por eso que yo siempre digo, por eso hay tanto paciente con daño renal crónico, ¿no? No se detecta a tiempo. Eso ya lo habíamos visto en los niños, ¿no? La tasa de filtración glomerular por Schwartz. Dice que es una talla en centímetros por la constante entre la creatinina sérica, ya lo habíamos visto, ¿no? Pacientes menores de 1 año, 0.33 es la constante. Aquí está menores de 1 año pero de término, 0.45. Niños y adolescentes, 0.55. Niños y adolescentes, 0.7, ¿no? Los pacientes tienen diferentes grados de filtración glomerular de acuerdo a su edad. Ajá, porque a veces pensamos que un niño tiene falla renal si le tomamos una depuración de creatinina a la semana de vida, ¿no? Entonces, acuérdense, por grupo de edad, la tasa de filtración glomerular es diferente. Con un mes más o menos está en 40, de 2 a 8 semanas, perdón, 65, más de 8 semanas, 97, de 2 a 12 años ya va subiendo de tal forma que ya en la adolescencia ya es una tasa de filtración glomerular normal, 126. Ahora, ¿en quién sospechamos enfermedad renal crónica en pediatría, ¿no? Ustedes como médicos de primer contacto, ¿qué les tiene que llamar la atención? Si va un paciente por mocos o por diarrea, pero ustedes detectan alguna de estas causas, aguas, puede tener algún grado de daño renal. Por ejemplo, incapacidad de mantener la homeostasis, ¿qué quiere decir? Pues que se desequilibra muy rápido con alguna situación, ¿no? Que el niño tenga poliuria, nicturia, enuresis, sed nocturna, polidipsia. No quiere decir precisamente que vaya a tener falla renal, ¿no? Pero sí hay que descartar, ¿no? Niños que no comen, niños que tienen algún grado de anemia,
Niños hipertensos, que es lo que yo siempre les digo. Yo siempre le tomo la presión a todos los niños que van a mi consultorio, aunque lleguen por diarrea, aunque lleguen por tos, ¿no? Siempre les tomo la presión, aunque sean bebés. Y créanme que varios han salido con hipertensión. Entonces, y bueno, obviamente un paciente hipertenso, pues la primera causa de hipertensión es de origen renal. Un paciente que no crece, detención de la curva de crecimiento, una de las causas más importantes de que un niño no crezca es daño renal. Y no siempre tiene que ser lesión renal crónica, ¿no? Puede ser acidosis tubular renal, alguna tubulopatía, ¿no? Entonces, siempre que un niño no crezca, hay que mandarlo al nefrólogo para que le haga un abordaje, ¿no? Alguna alteración ósea, por ejemplo, niños que tengan problemas en la marcha, deformaciones, calambres. ¿Esto por qué? Pues por alteraciones en el metabolismo calcio-fósforo, que normalmente se ven en pacientes con daño renal. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando un niño no crece, hay alteraciones del estado nutricional, el niño puede tener algunas enfermedades minerales y cardiovasculares que pueden ser reversibles, ¿no? Muchas veces esto pasaba en el pasado, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia. Los niños se deformaban mucho de las piernas, ¿no? Todo esto por problemas minerales óseos, ¿no? Entonces todavía siguen llegando a mi consulta niños con estas malformaciones, ¿no? Que generalmente son problemas del metabolismo mineral y óseo. Sí se les quita si tú les corriges con un ortopedista, pero si tienen la misma alteración mineral, pues se va a volver a hacer, ¿no? Entonces, esto era antes, ¿no? Y muchas veces, pues siguen llegando a la consulta niños con esto, ¿no? Niños chiquitos, miren, niños que llegan al consultorio y te dicen, ¿sabes qué? Tengo 14 años, y tú ves al niño y parece como de 8, dices, ah, caray, no, eso no está bien, ¿no? Hay que hacer un abordaje para que no tengas algún grado de lesión renal, ¿no? ¿Por qué los niños no crecen, no? ¿Por qué los niños con enfermedad renal crónica no crecen? Estos dos niños tienen la misma edad, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Ni se ve enfermo este niño, pero en teoría tiene la misma edad. Obviamente, pues sí tiene que ver mucho lo genético, pero niños que tienen algún grado de enfermedad renal crónica, pues van a ser niños que van a tener acidosis metabólica, ¿no? La acidosis metabólica hace que la hormona de crecimiento no actúe, no funcione, no se pegue a sus receptores. Entonces, por eso los niños se quedan chiquitos, ¿no? Peso y talla debajo del percentil 3. Muchas veces a niños con enfermedad renal crónica hay que darles hormona de crecimiento. ¿Y cuáles son las causas del daño renal crónico en pediatría? Pues estas son las más importantes en porcentaje: trastornos congénitos, ¿no? Malformaciones urológicas generalmente, nefropatías hereditarias, nefropatías adquiridas o bien glomerulopatías, algún grado de displasia, hipoplasia, trastornos vasculares y otros trastornos un 10%, ¿no? Sigue predominando las malformaciones urológicas como la causa principal de daño renal crónico. Las malformaciones urinarias que pueden ser detectadas a nivel de ultrasonido prenatal, pero muchas veces pues no se detectan por personas que no tienen acceso a estos sistemas de salud. Estas son las malformaciones urinarias más frecuentes, ¿no? Todo lo que son anomalías del riñón, del tracto urinario, algún grado de uropatía obstructiva, válvulas de uretra posterior, vejiga neurogénica, reflujo, megauréter, uretelocele, tumores y reflujo vesiculolateral. Estas son las alteraciones urológicas que van a provocar de mediano a largo plazo daño renal crónico. Nefropatías hereditarias, todas estas que son de componentes genéticos: nefronoptisis, Alport, poliquistosis, cistinuria, oxaluria, hematuria familiar benigna, ¿no? Esto te puede provocar, imagínense si los dos riñones están así, pues obviamente son pacientes que van a perder función renal, ¿no? Las glomerulopatías, que esto ya hablamos cuando vimos síndrome nefrótico. En los niños, pues hay varias, ¿no? La más grave o de las más graves, las focales y segmentarias, pero hay glomerulopatías secundarias a otras enfermedades sistémicas, como la púrpura de Henoch-Schönlein, la nefropatía lúpica, la diabetes, la vasculitis, ¿no? Síndrome nefrótico, que es una causa común de hospitalización, y que obviamente el síndrome nefrótico te habla de enfermedad renal, ¿no?
Otros trastornos: hipoplasia, displasia renal, trastornos vasculares, nefritis tubulointersticiales, enfermedades metabólicas. ¿Quiénes tienen más riesgo de tener algún grado de lesión renal? Los prematuros, acuérdense de eso, ¿no? A menor número de nefronas al nacer, son nefronas que nunca van a formarse más, ¿no? Con las mismas nefronas que nacen van a ser muchas veces con las mismas nefronas que te quedas y muchas veces disminuyen a lo largo de tu vida por algún grado de lesión renal, ¿no? Entonces, a menor número de nefronas va a ser más probable que tengas algún grado de daño renal, ¿no? Pacientes con infecciones de vías urinarias de repetición, pacientes con diabetes mellitus de larga evolución o hipertensión mal controladas, pacientes con alguna malformación, antecedentes de lesión renal aguda, ¿no? Esos pacientes que tienen lesión renal aguda son pacientes que probablemente van a tener algún grado de lesión renal crónica, sobre todo si fue de una duración larga, ¿no? O que no se recuperó de forma rápida. Niños obesos, ¿por qué? Estos niños obesos hiperfiltran, ¿no? Hiperfiltran, trabajan sus riñones más de la cuenta y eso provoca esclerosis, ¿no? Y bueno, yéndonos a cada uno de los apartados, aquí me voy a ir un poco más rápido, ya lo dijimos, el número reducido de nefronas provoca que las poquitas nefronas que hay incrementen su tamaño, que muchas veces al trabajar a manchas fosadas se provoca esclerosis, la esclerosis produce renina, la renina provoca hipertensión, bueno, pueden llegar a tener algún grado. De hecho, yo tuve un niño que acabamos de trasplantar, que fue prematuro de 23 semanas, ¿no? Seguramente esa fue la causa de su enfermedad renal crónica. La obesidad, que ya dijimos, somos el país número 1 en obesidad en los niños. La obesidad, pues obviamente contribuye a otras enfermedades como hiperlipemia, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, síndrome metabólico. ¿Cuál es la glomerulopatía más común en los pacientes obesos? Esclerosis focal y segmentaria, ¿no? Que es una glomerulopatía que te lleva invariablemente a lesión renal crónica en un plazo de 5 a 10 años, ¿no? Si no se cura, ¿no? La diabetes mellitus, la tipo 1 es más frecuente en la infancia, la tipo 2 se está presentando mucho en pacientes pues, obesos, ¿no? Hiperglicemia, que persiste, contribuye al daño renal en el paso de los años. Aquí, ¿cómo le hacemos? Pacientes que tienen diabetes mellitus hay que estarles haciendo test cada año para ver relación albumina-creatinina y detectar algún grado de daño renal, ¿no? Y si se detecta, pues tratar de dar medicamento para detener esa lesión. Hipertensión arterial, que como ya lo dijimos, cuando vimos la clase de hipertensión, dependiendo a los niños todo lo medimos con percentilas, ¿no? Y las presiones arteriales no son la excepción, ¿no? Niños que tienen presiones arteriales adecuadas para su edad están en percentil 50, niños que tienen presiones muy elevadas para su edad están en percentil 95, ¿no? Niños hipotensos estarían en percentil 20, ¿no? Lo normal es que estén en las 50. Acuérdense de medir la presión con manguitos de tamaño adecuado, 2/3 partes del brazo, obviamente está mal, ¿no? Le abarca todo el brazo, pero siempre tiene que ser 2/3 partes del brazo si no sale mal la presión, ¿no? Y bueno, la hipertensión es uno de los factores más importantes para progresión a daño renal crónico por la esclerosis que se presenta. Y bueno, los IECA son los fármacos de primera elección en los niños como nefroprotectores, ¿no? Las infecciones de vías urinarias de repetición, ¿no? Acuérdense que aquí tiene que ver el número de episodios de pielonefritis, que son las que más van a causar cicatrices. ¿Cuándo se tardaron en dar un tratamiento adecuado? Si se pudo resolver la infección o si el virus quedó latente, perdón, o si el microorganismo quedó latente, generalmente es bacterias. La susceptibilidad a los antibióticos, por eso siempre les digo, hay que hacer urocultivo a todos los pacientes, a todos, hasta que estemos seguros que el microorganismo ya no está, ¿no? Para no prolongar estos episodios repetidos de vías urinarias que provocan esclerosis de los riñones cuando son muchas. El antecedente de insuficiencia renal aguda o de lesión renal aguda, que obviamente
Esto se debe a la hipoxia peritubular crónica y esto cuando se prolonga lleva a fibrosis, ¿no? Aquí dice una estadística, ¿no? Que los pacientes con lesión renal aguda, la mitad va a recuperar la función renal, pero la otra mitad van a tener recuperación incompleta o pueden progresar a enfermedad renal terminal. 5% no recupera la función renal y otros van a quedar con secuelas, como ya les dije, ¿no? Hipertensión, elevaciones de creatinina, alteraciones en el sedimento urinario. Si tienes un familiar directo de primer grado, papá o mamá, que tuvo insuficiencia renal, ya sea por una causa genética o por una glomerulopatía, pues tienes un riesgo de 2 a 4 veces de también presentarla, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el primer nivel de atención? Prevención, diagnóstico, anamnesis sobre antecedentes personales y familiares, examen físico, peso, talla, curva, velocidad de crecimiento, tensión arterial, derivación temprana al nefrólogo. Acuérdense, por favor, chicos, manden a los pacientes al nefrólogo, ¿no? Porque es importante detener el daño renal, ¿no? Y que no lleguen a lesión renal crónica. ¿Y cuáles son las estrategias para enlentecer la progresión? ¿No? Pues mejorar la curva de crecimiento, controlar la presión arterial, la proteinuria, tratar la anemia, controlar la dislipidemia, si hay alguna alteración del metabolismo fosfocálcico para evitar las malformaciones de las extremidades, control de la acidosis metabólica, dar hormona de crecimiento en caso necesario. Y bueno, examen general de orina, son las técnicas diagnósticas, ya lo hemos visto en otras clases. Generalmente, lo primero que podemos hacer para medir función renal, depuración de creatinina y cociente proteína-creatinina o albumino-creatinina, todo esto ya lo vimos. Son métodos de diagnóstico que se deben de usar en todo paciente con sospecha de daño renal. La creatinina plasmática, que ya les dije que no es tan fiel marcador, se eleva hasta que ya está perdido más del 50% de la masa nefronal. Esta masa nefronal ya cuando está perdida ya no se recupera, por más que le des nefroprotectores o algo, ¿no? Todos estos datos pueden sugerir enfermedad renal, hematuria, que esto ya lo vimos en el capítulo de hematuria, proteinuria, que esto ya lo vimos en el capítulo de proteinuria. A nivel imagenológico, ultrasonido renal, que también ya lo vimos, todo paciente con detención de la curva de crecimiento tiene derecho a su ultrasonido renal, donde los riñones tienen que tener no solamente adecuada morfología, sino tienen que ir creciendo, ¿no? De acuerdo a la estatura del niño. Y hay un índice que no quiero que se aprendan, pero bueno, ya vienen tablitas donde dice cuánto tienen que medir los riñones de acuerdo a la estatura, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. El gamagrama renal, el cual, dependiendo del radiotrazador, te va a evaluar diferentes cosas. Por ejemplo, el DTPA te evalúa función glomerular, el DMSA te evalúa las pielonefritis y las cicatrices renales, ¿no? Eso lo podemos hacer. Tratamiento, pues una vez que ya está instalado el daño renal crónico, te tienes que dedicar a enlentecerlo, ¿no? Si, por ejemplo, tú detectas a un paciente que tiene estadio 3, pues tienes que hacer lo posible que se quede en estadio 3 el mayor tiempo posible, ¿no? Que no te progrese estadio 4 o estadio 5. Todo eso es sobrevida para el niño, ¿no? Entonces, este es el tratamiento complementario que damos cuando ya un paciente está a partir de la etapa 3, ¿no? Eritropoyetina, carbonato de calcio, calcitriol, antihipertensivos, diurético, hierro, ácido fólico, polivitaminas, hormona de crecimiento, bicarbonato de sodio, restricción hídrica, manejo nutricional y el manejo de las complicaciones agudas. Las complicaciones del daño renal crónico son las mismas que la lesión renal aguda, ¿no? O sea que todo daño renal se va a manifestar prácticamente igual, ¿no? O sea, te mata la hipercalemia, te mata el edema agudo pulmonar, te mata la acidosis metabólica, no te mata la uremia, acuérdense. Ahora, ¿qué modalidades tenemos en los pacientes pediátricos? Como ya lo vimos también en la aguda, ¿no? La hemodiálisis intermitente, que son acudir 2, 3 veces por semana a que se realicen sesiones de hemodiálisis. Generalmente un paciente pediátrico lo dejamos más un poquito tiempo que un paciente adulto. Le sacamos líquido, depuramos toxinas. Generalmente es una diálisis muy suavecita para que se trate de mantener la función renal que les queda por el mayor tiempo posible. ¿Cuáles son las desventajas de la hemodiálisis en un niño?
que requiere acceso vascular, obviamente requiere colocación del acceso vascular en un quirófano con un anestesiólogo, que muchas veces estas hemodiálisis pueden provocar ciertos grados de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Puede provocar a largo plazo trastornos cardíacos, ajá, y bueno, sin contar que se tienen que anticoagular con heparina, ¿no? Y eso puede provocar en algún momento alteraciones en la coagulación. Es buena porque te saca de apuros cuando un paciente tiene un problema metabólico grave, ¿no? Generalmente con 1 o 2 sesiones de hemodiálisis, pues prácticamente mejoramos todo lo metabólico. Ajá. Un paciente con edema agudo pulmonar, tú lo metes a una hemodiálisis, le sacas todo lo que tenía de más de líquido y sale como si nada, ¿no? No se sugiere mucho tiempo en hemodiálisis, se sugiere que en un niño, después del diagnóstico de enfermedad renal crónica, ya con necesidad de hemodiálisis, dure menos de 6 meses en hemodiálisis. Es el tiempo en el que el niño puede estar bien. Después de 6 meses empiezan complicaciones cardiovasculares, infecciosas, ¿no? Y se mueren. Muchas veces, si dura más de 6 meses en hemodiálisis, el niño se muere, ¿no? Yo no he visto niños que duren más. Algunos sí, cuando estaba haciendo la residencia, tenía niños que ya llevaban como 1 año. Por alguna cuestión no se podían trasplantar, pero eran niños que definitivamente se complicaban y se terminaron muriendo, ¿no? Entonces, siempre tratar de que no duren más de ese tiempo. La diálisis peritoneal es mejor en niños. ¿Por qué? Porque aquí no necesitan acceso vascular, se pone un catéter en la cavidad peritoneal, no es complejo, la forma de usarse es bastante buena si se capacita al familiar, incluso los niños pueden hacérsela, y es un tratamiento continuo, ¿no? Desventajas, pues obviamente no nos saca de apuros cuando es una emergencia, ¿no? Tarda mucho en mejorar lo metabólico, muchos cambios o muchos recambios, a veces días, ¿no? Y generalmente cuando tú le pones un acceso para la diálisis peritoneal, un catéter, hay fuga de líquido hasta que cicatriza, ¿no? Y puede durar fugando el líquido días enteros, ¿no? Se puede salir del lugar donde debe de ir, a nivel pélvico, en el hueco pélvico. ¿Y qué va a pasar? Pues se puede infectar, ¿no? Entonces sí tiene como algunas alteraciones que no son como muy confiables. Y algo que, bueno, una ventaja, aparte de esto, es que tiene menos repercusión hemodinámica, ¿no? El niño es difícil que vaya a tener alguna cardiopatía o algún problema vascular o hemodinámico, ¿no? Como en la hemodiálisis. Y otra ventaja de la diálisis peritoneal en los niños es que no te elimina tantas proteínas como la hemodiálisis. La hemodiálisis, dentro de los efectos secundarios, es que barre con las proteínas, ¿no? Los desnutre a los niños. Entonces, son niños que menos van a crecer, ¿no? La diálisis peritoneal se ha visto que crecen un poquito más. Las terapias de reemplazo renal continuo, pues, generalmente son pacientes que están graves. Generalmente en terapia intensiva se pueden hacer en niños con daño renal crónico, pero prácticamente no hay tanto acceso y aparte son más caras, ¿no? Son hemodiálisis largas, un niño no te aguanta más de 3 horas en hemodiálisis, ¿no? Se vuelve loco. Entonces tratamos de no hacerla, siempre tratamos de hacer o diálisis peritoneal o hemodiálisis intermitente. Y el trasplante renal en niños, pues es el tratamiento definitivo, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica, quedan con cierto grado de daño renal para siempre, ¿no? Es como difícil que lleguen como al 100% de como estaban antes de que se enfermaran, pero porque algunos te quedan hipertensos, algunos quedan con problemas del fósforo, algunos quedan con alguna otra alteración, pero pues bueno, el trasplante renal es definitivamente la mejor estrategia para que un niño llegue a esta etapa. Tenemos que prepararlo psicológicamente. Si es un trasplante de donador vivo relacionado, se prefiere que sea su mamá o su papá. Siempre la sobrevida con un órgano vivo puede llegar hasta 20, 30 años, ¿no? Generalmente los trasplantes de cadáver en los niños hemos visto que tienen una duración de 5 a 10 años, ¿no? Dependiendo cómo cuiden ese riñón, dependiendo pues el uso de los medicamentos inmunosupresores de forma adecuada.
A veces para que un niño llegue a la edad adulta, ¿no? Cuando se hizo el diagnóstico de lesión renal crónica en la edad pediátrica, a veces va a ocupar hasta de 2 trasplantes para llegar a la edad adulta, ¿no? Entonces, ya hemos tenido pacientes que han tenido hasta 2 trasplantes. Obviamente, a mayor número de trasplantes quedan muy sensibilizados y el riesgo de un rechazo es más alto, ¿no? Conforme se trasplante más número de veces. Nosotros, en la práctica profesional, yo me dedico a hacer trasplantes renales en los niños. Hemos hecho varios. Este año hicimos varios también. El último que hicimos en un niño de 14 años, que era el que les comentaba hace rato, pues el único antecedente era que era prematuro. Y le fue muy bien. Ahora tiene creatinina de 1, prácticamente su vida normal, ¿no? Cambia mucho la vida de un niño cuando lo trasplantas. Y pues bueno, prácticamente esto es muy parecido con el adulto, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguien? Otra cosa. La técnica es a nivel pélvica, ¿no? Se pone a nivel abdominal el órgano trasplantado. No se quitan los riñones nativos, se dejan ahí. ¿Puede haber riesgo de recurrencia de la enfermedad original en el órgano trasplantado? Sí, sí puede haber riesgo de recurrencia. Pero eso no quiere decir que vaya a terminar otra vez en falla renal crónica, ¿no? Si tú detectas, muchas veces con el mismo tratamiento de inmunosupresión para el trasplante, estás tratando la glomerulopatía, ¿no? Ok, entonces hasta aquí terminamos. ¿Tienen dudas? Yo tengo una, doctora. Los pacientes con lupus son los que no son candidatos para trasplante porque otra vez va a dañar el riñón. No, al contrario, son pacientes que se pueden trasplantar, ¿no? Sí se pueden trasplantar, al contrario, a las lúpicas o lúpicos les va muy bien con el trasplante. Incluso el mismo tratamiento que se da para la inmunosupresión del órgano es el mismo tratamiento que usa el lupus, ¿no? Son tratamientos, por ejemplo, a un trasplantado le das 3 tipos de inmunosupresores, ¿no? La prednisona, algún inhibidor de calcineurina y un antiproliferativo, ¿no? Entonces das 3. Y es el mismo tratamiento de lupus. Entonces, con ese mismo tratamiento matas 2 pájaros de un tiro. Controlas la enfermedad de lupus y estás inmunosuprimiendo al paciente para poder que reciba el órgano como debe de ser, ¿no? Entonces, no está contraindicado, al contrario, son muy buenos candidatos a trasplante. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, entonces hasta aquí terminamos las lesiones renales agudas y crónicas. Nos vemos mañana. A ver si ya mañana terminamos. Ajá, si creo que no, doctora. Mañana vamos a tener clase igual. Sí, mañana vamos a tener clase. Creo que solo nos falta un tema. Sí, solo nos falta el de las enfermedades sistémicas. Entonces ya esperamos que lo tengan listo. Mañana no puedo a las 2. Pero sí puedo verlos después, a lo mejor a las 5. Ustedes me avisan si pueden, ya para de una vez terminar. ¿Sale? Nos comunicamos mañana y me avisan si es posible. Nos vemos a las 5 y si no, pues sería hasta el viernes. ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Órale, pues nos vemos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.